77 votos en contra y 73 a favor. La Cámara de Diputados rechazó este martes la acusación constitucional contra la ministra Cubillos. Los votos de 2 diputados de la ADC fueron fundamentales para este desenlace. Queremos conversar precisamente con la ministra a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Buenos días. La primera pregunta es si usted siente que sale fortalecida, como hoy día dicen muchas editoriales y muchos medios de prensa, con este fracaso, ¿no?, de esta acusación constitucional en su contra. Bueno, han sido semanas bien duras, porque la verdad que aquí a uno le acusan de algo muy grave. Con una acusación constitucional te acusan de haber infringido la Constitución y la ley, un juramento que uno hace cuando asume que es cumplir la Constitución y la ley. Entonces hay acusaciones graves y lo más duro es que después de que te las hacen, pasen semanas en que ya poco importa si ellos pueden o no pueden acreditar si esas causales se cumplieron. Y empieza a derivar todo a un debate político, interno. Entonces, la verdad es que yo hoy día, por lo menos, estoy contenta que esta etapa haya terminado, porque de verdad que fueron semanas bastante duras. ¿Se siente fortalecida? Que yo creo que esos son cálculos que no corresponde hacer. Aquí estaba en juego, creo, el derecho a gobernar con distintas ideas. Ahora era nuestra agenda, igual como lo fue en el pasado, otra agenda en materia educacional. Y por lo tanto, más que fortalecida, uno siente que se respeta la libertad y el derecho constitucional que tenemos a gobernar con distintas ideas políticas. Ministra Cubillos, buenos días. ¿Qué hubiera pasado, cree usted, más allá de su salida como ministra, en términos políticos? ¿Cuál hubiera sido la señal si esta acusación hubiera prosperado? Yo creo que aquí lo que uno a veces veía, y veía ayer también en el debate, que no bastaba que saliera yo, sino lo que muchos querían era poco menos que les entregáramos el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación tenía que tener la misma agenda que había tenido el gobierno anterior. ¿Y por qué? Si nosotros ganamos con un programa de gobierno del presidente Piñera que busca defender los proyectos educativos diversos, que busca defender el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos, que busca defender la seguridad en los colegios. O sea, tenemos una agenda propia que obviamente que la empujamos en algunas cosas a través de proyectos de ley, se discuten el proyecto de ley, a veces nos va bien, a veces nos va mal, pero tenemos derecho a tener ideas diferentes cuando se gobierna. Sí, ministra, había un sentir dentro de varios actores relevantes de la oposición de que más allá del hecho en cuestión de la acusación, acá se estaba jugando un poco el futuro de la propia oposición, en el sentido que era la prueba de fuego para demostrar una coalición unificada, ¿no? En ese sentido, muchos lo vieron como una derrota. ¿Qué cree usted que inspiró a aquellos parlamentarios opositores a abstenerse o a votar en contra de la acusación? Que en definitiva eso permitió que tuviera los votos para poder mantenerse en el cargo. Yo creo que si hay una votación en conciencia que hacen los diputados de frente a una acusación constitucional, y quizás lo más fuerte que a uno le tocó enfrentar los últimos días, es que frente a una acusación que te hacen de haber violado la Constitución y la ley, en vez de dedicarse a acreditar que eso fuera verdad o cómo comprobar o probar que era verdad, los discursos eran: aquí está en juego la unidad de la oposición, aquí está en juego las negociaciones electorales. Si eso es muy duro, a ti te están acusando de algo muy grave y no pueden, al final, tú ser objeto de un fin político, de una coalición, en que entonces da lo mismo lo que te hayan acusado, porque de un minuto para otro esto pasó a ser todo política y todo política interna de una coalición. Yo creo que los diputados, y lo agradezco especialmente, diputados que se atrevieron a analizar en su mérito una acusación constitucional, a entender que lo que estaban haciendo ayer no era dando un respaldo político, ni a un ministro, ni a un gobierno, sino que era simplemente analizar en su mérito un texto que tenían al frente que me acusaba de violar la Constitución y la ley. Ministra, ¿siente que queda con esto un camino más llano para que usted pueda insistir en aquellos proyectos que a la oposición no le han gustado tanto, como, por ejemplo, el considerar el mérito a la hora de que los alumnos ingresen al colegio? ¿Usted quiere insistir en proyectos como admisión justa, por ejemplo? Es que son cosas distintas. Me quedo con lo que dijo durante muchas semanas en público el diputado Pepe Out. Él decía: yo me he opuesto a los proyectos de la ministra, probablemente me sigo oponiendo, tengo una agenda completamente distinta que la de ella, pero no la quiero sacar del tablero. Por lo tanto, acá el avanzar en proyectos de ley en los cuales nosotros creemos que es importante y quizás la mayoría del Congreso cree que no, se van a seguir dando las discusiones al interior del Congreso. Y de eso se trata. Algunos se aprueban, otros se rechazan, otros se mejoran, otros se cambian, pero eso no tiene nada que ver con que uno no pueda defender
una agenda, defender ideas, plantear nuestras posiciones y nuestras convicciones con igual legitimidad. Por eso le pregunto si va a insistir en proyectos como ese o en tratar de cambiar, por ejemplo, el sistema de admisión escolar actual que uno se ha dado cuenta, lo ha visto y usted lo ha dicho, no deja del todo conforme a usted, al oficialismo, no cumple tampoco con esta promesa del gobierno de Sebastián Piñera de incluir el mérito en esa selección. Nosotros somos muy claros y eso está en nuestro programa de gobierno. Nosotros queremos recuperar y queremos que el mérito de los estudiantes de clase media, cuando postulan a los liceos, a los colegios a partir de séptimo básico, sea reconocido en aquellos colegios y liceos que tenga más postulantes que vacantes. Ese proyecto lo enviamos, fue rechazado. Hoy día tenemos un proyecto en el Senado también de admisión justa que quiere corregir otros aspectos del sistema de admisión y por supuesto nosotros tenemos una convicción ahí, pero obviamente que necesitamos construir mayorías en el Congreso para que no sean nuevamente rechazados. Ministra, finalmente se nos va el tiempo, pero le quiero preguntar por una columna escrita en el diario La Tercera, PM, por Cristian Valenzuela, que es abogado. No sé si tuvo la oportunidad de leerla. No. Mire, la titula con dos palabras que pueden sonar duras, pero es para ir al fondo. Dice Marcela Cubillos, facha y cuica. En resumen dice, hoy no se vota una acusación con fundamento, sino que se está juzgando a alguien por su origen y se le discrimina por convicciones que defiende y las oportunidades que tuvo. ¿Es un pecado ser de derecha y haber tenido oportunidades que ella tuvo? Él defiende esa postura. ¿Usted cree que hay algo de eso o hubo algo de eso? Yo creo que aquí, yo siento que en el fondo había como que no teníamos derecho a levantar una agenda en materia de educación igual como lo hicieron ellos. Hoy, por supuesto, agenda muy distinta a la que tuvo el Partido Socialista en el gobierno anterior o el Frente Amplio. Siento que hay mucho más de eso. Yo no actúo nunca en política con descalificaciones personales y sin embargo uno se tiene que tragar muchas veces que le digan de todo, que le digan mentirosa, que el tono no gusta, que infringí la Constitución y la ley, que son cosas muy duras. Yo, lo mío, por lo menos, son las ideas y poder discutir con argumentos y con convicciones y ojalá se vuelva a ese esquema. Bien, pues ministra Cubillos, le queremos agradecer por esta entrevista aquí en 24 AM. Que tenga un buen día, nos vemos. Gracias, ministra. Muchas gracias. Gracias.